Reservados 2016. Amigos, muy buenos días. Amigos, gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles en su programa el día miércoles 14 de octubre del 2020 a través de la nueva FM 94.7. Contentos, muy contentos de estar como todos los días miércoles en punto de las 11 del día platicando con ustedes de estos procedimientos, estas circunstancias de procedimientos, juicios de la vida cotidiana que suceden pues también desde Chiapas y que evidentemente también en toda la República Mexicana. Pues el día de hoy vamos a estar platicando como nota de la semana esto que dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en la cual manifestó que realizaron un bloqueo, o diversos bloqueos, mejor dicho, a cuentas bancarias por alrededor de 1,000 millones de pesos de 1,683 personas o cuentas bancarias que operaban recursos para el cártel Jalisco Nueva Generación, según la información que proporcionó el señor Santiago Nieto, que decíamos es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Respecto al tema del cártel Jalisco Nueva Generación, en otro operativo desarrollado en forma conjunta con instancias del Gabinete de Seguridad Nacional, se generó un acuerdo de bloqueo a 1,683 personas, bloqueando un total de 1,000 millones de pesos. Durante ese día en particular, el cártel Jalisco Nueva Generación, refirió el funcionario en conferencia a medios. Nieto Castillo destacó que este bloqueo a este cártel y las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República. La verdad es que pues es interesante esto que nos comenta el señor Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que pues la verdad que la cantidad que está hablando, por lo menos que está comentando en esta rueda de prensa que realizó, pues sí es una cantidad bastante importante, ¿no? Muy fuerte la cantidad que dice que pues bloquearon, ¿no? Aseguraron esta cantidad de dinero por estas circunstancias, según el señor Castillo, ya que pues están relacionadas, en algún momento tienen alguna relación con este cártel de Jalisco Nueva Generación. También agregó que tras una investigación fue detenido un magistrado que protegía al grupo delictivo encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. En el caso del cártel Jalisco se logró la detención de un magistrado federal que era el encargado de proporcionarles protección jurídica, que fue primero sorprendido por el Consejo de la Judicatura Federal, fue destituido y a partir de una denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera y el otorgamiento de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se encuentra en prisión preventiva, explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La verdad que también esta circunstancia que comenta el señor Santiago Nieto es muy interesante, el hecho de que pues, se refiere a que un magistrados federales que pues la verdad desde el momento en que están laborando ya su sueldo es bastante importante, y pues aún así el señor, quiero suponer que esa es la circunstancia, ¿no? Que el señor por ser magistrado pues daba protección jurídica
en su función como magistrado, como autoridad del Poder Judicial de la Federación, y en ese sentido, dice, fue detectado por el propio Consejo de la Judicatura, destituido y librado a orden de aprehensión, y por el momento se encuentra en prisión. Es interesante, esperemos que pues se sigan con las investigaciones. Muy probablemente que no será el único de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación que estará o que está inmiscuido en este tipo de circunstancias. También señaló que los recursos previamente congelados no son reclamados, por lo que permanecen en el sistema financiero. Puso un ejemplo y dijo que en el caso en particular hay una cuenta abandonada por $2 millones. Nos hemos topado con cuentas vinculadas con este grupo delictivo, que después de que se vencen los plazos para el proceso de juicio de amparo o la garantía de audiencia, nadie la reclama. Particularmente hemos encontrado una cuenta de $2 millones y otras cuentas de 80 millones de pesos que no son reclamados por nadie. En ese momento permanecen en el sistema financiero, detalló el señor Nieto. Pues sí, es evidente, pues ellos hacen el aseguramiento y pues alguna persona que no estuviera realizando una actividad ilícita, pues evidentemente puede llegar ante pues esta unidad de inteligencia financiera o la Fiscalía General de la República para acreditar de dónde cuál es la actividad que está desarrollando, y que esa actividad pues no es ilegal, no es ilícito, y que en ese sentido pudiera regresársele los recursos que tuvieran las cuentas, ¿no? O la cuenta. Pero pues si la actividad no es del todo lícito, pues poco probable será que una persona o que la persona que fuera que fuera quien aperturó la cuenta y que tiene estas cantidades de dinero en su cuenta, pues poco probable será que pudiera llegar a comparecer ante la misma autoridad, pues ya que se darían cuenta quién es. Inclusive podría correr el riesgo de que pudiera ser detenido en ese momento, ¿no? Pero digo, pues por eso lo que dice el señor Nieto, que son cuentas que se encuentran, ellos hacen el aseguramiento y son cuentas abandonadas con estas cantidades importantes de dinero también, ¿no? O sea, $2 millones y otra de 80 millones de pesos, pues sí son cantidades bastante fuertes, pero que pues poca probabilidad será de que las personas que están siendo investigadas, sobre todo si la actividad no es del todo lícita, puedan llegar ante las autoridades a comparecer a efectos de que pues, se les restituya las cantidades de dinero, el dinero que tienen en las mencionadas cuentas. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos. Estamos de regreso, amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. La frase de la semana nos la dice Séneca y nos dice: estudia, no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Nos la dice Lucio Amneo Séneca, llamado Séneca. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Fue cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Así que nos dice: estudia, no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Séneca. Y el día de hoy, 14 de octubre,
se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. El 14 de octubre de cada año, o sea, inició esta celebración desde 2005. 14 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos, Trasplantes, una celebración que tiene como propósito incentivar a todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Así que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Sigamos platicando, estimados amigos, pues esta circunstancia que se está dando allá en la Unidad de Inteligencia Financiera. El día de ayer, martes 13 de octubre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y García Harfuch informaron sobre el bloqueo de 1.352 cuentas, bloqueo a cuentas de estas personas que tenían estas 1.352 cuentas relacionadas con 14 grupos delictivos en la Ciudad de México, acciones denominadas como el Operativo Zócalo. Al ser cuestionado sobre las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país, el secretario de Seguridad Local dijo que no se tiene conocimiento sobre denuncias de presuntos extorsionadores en el centro histórico relacionada con el grupo liderado por El Mencho. Yo quisiera contestar sobre la presencia de este grupo en el centro histórico cobrando extorsión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General de Justicia tenemos un solo indicio o denuncia de que este grupo esté cobrando extorsión, precisó García Harfuch. Añadió que un modus operandi de los extorsionadores es hacerse pasar por un cartel al cual no pertenecen y explicó que tan solo este lunes 12 de octubre hubo 3 detenciones de personas que simulaban su facción. Una cosa es que llegue a alguien y comente que está cobrando extorsión a nombre de ese grupo delincuencial, y otra muy diferente es que sea ese grupo. Ayer tuvimos 3 detenidos en el centro histórico, se recuperaron 90,000 pesos que estaban cobrando, privaron de la libertad a unas personas, están detenidas los 3, se recupera el dinero, etcétera, etcétera. Estas 3 personas estaban mencionando que iban por parte de un grupo delincuencial del cual no forma parte alguno, es decir, son 3 delincuentes independientes que vieron una oportunidad, actuaron y fueron detenidos momentos después, explicó. Pues bueno, el hecho también de que me refiera el señor García Harfuch que no tienen denuncias, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía de Justicia de allá de la Ciudad de México, tampoco significaría forzosamente que no existan personas de este cartel o de algunos otros carteles que pudieran estar pues en la ciudad más importante, la capital, una de las ciudades más grandes del mundo, no pudieran estar presentes en la Ciudad de México. Es importante lo que se está realizando, esto que están comentando, pues ya que muchos especialistas en seguridad pues hacen alusión que el ataque más efectivo que se puede dar a los grupos delincuenciales pues es cuando se ataca el recurso económico, la paga, como se dice acá, o decimos acá en Chiapas, cuando se ataca, ¿no? se congelan estas cuentas, cuando se le merma en la capacidad económica, ya que pues les afecta, evidentemente, les afecta, tienen pocas probabilidades para poder ir adquiriendo equipos, gente, maquinaria, todo lo que necesitan para realizar
la actividad ilícita que desarrollan, y que es la forma más adecuada de ir combatiendo estos grupos delincuenciales, ¿no? Muchos especialistas dicen que esta es la mejor forma, y en ese sentido pues el señor Nieto junto con el señor García Harfuch están indicando que pues están atacando directamente pues el aspecto económico de algunos cárteles pues que refieren que se dedican a hacer acciones ilegales, acciones ilícitas, y en ese sentido parece, vamos a esperar también qué es lo que sucede, ¿no? Porque pues pues siempre hay reacciones, desafortunadamente siempre hay reacciones por parte de esos mismos grupos delincuenciales, siempre hay reacciones. Vamos a esperar cuáles son las reacciones y sobre todo cuáles son la postura del gobierno federal y de los gobiernos locales, porque pues pareciera, ¿no? Tenemos esta costumbre de siempre exigir al gobierno federal sin que le hagamos una exigencia a nuestros gobiernos estatales, ya que pues también en muchas de las ocasiones, muchas de las circunstancias de seguridad inciden también en los gobiernos locales. También los gobiernos locales son corresponsables con el gobierno federal de mitigar, combatir la inseguridad de los estados. También lo mismo sucede con los presidentes, bueno, las presidencias municipales, los municipios. También los presidentes municipales tienen esta obligación, a lo mejor en menor grado, ya que pues, su ámbito de aplicación en cuanto a la función que desempeñan seguridad pública municipal, pues sí es muy cotado, ¿no? Pero pues también existe una corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, sea federal, estatal y municipal, pero en muchas ocasiones pareciera que el único responsable es el gobierno federal, cuando sí hay una responsabilidad. Eso sí es cierto, sí hay una responsabilidad, pero también hay una corresponsabilidad, también tendría que ser exigencia, también el gobernado, el ciudadano, tiene que exigirle a sus gobernadores y a sus presidentes municipales que también se aboquen al combate de la delincuencia, ya que pues en primer término, en primer función, muchos de los delitos que se cometen son atribuciones, son facultades que le corresponden al gobierno estatal. Existen algunas otras que son exclusivamente de gobierno federal, pero tratándose de aspectos de robos, secuestros, homicidios, estos delitos que afectan a la ciudadanía son delitos que la facultad de la persecución, la facultad de la investigación, la facultad del castigo le corresponde a los gobiernos estatales. También por ahí existirán algunos casos en particular en los cuales puedan intervenir, aunque sean delitos que tenga la facultad del gobierno del estado de la investigación y persecución. Existen en algunos casos en particular donde puede intervenir la federación, pero por lo general los delitos que más comúnmente es los que en México se cometen, que el ciudadano mexicano resiente más: los robos de celulares, de casa habitación, del vehículo, ¿no? Las lesiones,
la violencia familiar, los homicidios, estos delitos que son más comunes que se cometan, le compete la investigación al gobierno estatal o los gobiernos estatales, ¿no? De donde se haya cometido la conducta. Y nosotros por lo general, cuando esto sucede, exigimos al gobierno federal su intervención, cuando la primera exigencia tendría que ser a los gobiernos estatales. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.